Así empieza Minuto 1 por la pantalla de C5N. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan noche tras noche y hoy con un programa excepcional. Este viernes a la noche, quédese porque tiene acá entretenimiento garantizado y la información de último momento. Un viernes que no dio respiro y que además ofrece más repercusiones de los temas que venimos tratando en la semana. Mucho hablamos de las paritarias cuando se dieron. Techo salarial, conflicto, intentos del gobierno de que la paritaria no excediera el 30% y una paritaria especialmente flaca, que fue la de los estatales. Los estatales tuvieron un recorte de su salario real que yo diría fue del doble que de los trabajadores privados registrados. ¿Por qué? Y porque su gremio, la UPCN, aceptó un aumento en comodísimas cuotas que termina recién en enero del año que viene. Pero frente a esa realidad, lo de los estatales que, por ejemplo, en junio cobraron recién una cuota de 7% en sus salarios, 7% de incremento frente a una inflación que ya supera el 25% en el primer semestre y que interanualmente está por arriba del 45%, frente a las narices de algunos trabajadores estatales, en específico los de la Superintendencia de Seguros, los jerarcas, los directivos designados por la nueva administración, se subieron el sueldo 50%. ¿Y por qué estamos viendo la foto del señor de las pizzas y los taxis, del ministro Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda? Porque dependen de él. La Superintendencia de Seguros de la Nación depende del Ministerio de Hacienda de Alfonso Prat-Gay. Son hombres que él designó y que de cobrar 100 lucas dijeron no nos alcanza. Vamos a subirnos a 150 en junio. ¿Le parece bien, señor? ¿Le parece bien, doctor? Sí, vamos para adelante. Y tienen estos sueldos, vamos a conocerlos. Este es el titular de la Superintendencia de Seguros, Edgardo Isaac Podjarny, que en mayo cobró 96.938 pesos y en junio cobró 150.200, según la excelente nota que publicó en el diario La Nación nuestro colega Nicolás Balinotti. Pero no se quedó ahí la paritaria VIP del seguro. También llega a su segundo, a Guillermo Volado, vicesuperintendente de seguros, que tuvo el mismo aumento que su jefe, el 50%, y también recibió aumentos todo el resto de la cúpula gerencial de la superintendencia. A ver, ¿usted cree que esto es un caso aislado? ¿Que esto es algo que se le escapó del radar a Alfonso Prat-Gay? No. Estos sueldos, que son sueldos bastante parecidos a los que cobra el presidente, o sea, casi diría iguales, porque un ministro está cobrando 120, 130 lucas por mes, estos sueldos también se dan, por ejemplo, en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un lugar donde debiera primar cierta austeridad, se está cuidando la salud de los trabajadores, que en promedio ganan muchísimo menos que estos sueldazos, y también ocurre en el Tribunal Fiscal, un área, digamos, un gueto de riqueza en el seno del Poder Ejecutivo porque se rige con las reglas de los jueces. El Tribunal Fiscal es el lugar a donde se dirimen los juicios impositivos. Entonces se supone que tienen que ganar bien para que no los coimeen, pero se están pasando de rosca de lo bien que ganan, porque ahí sí ganan mucho más que el presidente de la Nación. Son pequeños nichos de paritaria VIP que los trabajadores estatales miran ñata contra el vidrio diciendo yo no te llego a fin de mes, pero adelante mío hay un directivo recién llegado que pasa de cobrar 96 un mes a 150 otro mes. Y ojo, porque no solo Cambiemos, no es solo el PRO. En la superintendencia de RT los que llegaron son todos allegados de los gremios. O sea, fue un reparto de favores a gremios a cambio de, ¿cómo decir?, cierta pasividad, cierta indulgencia que tuvieron los gremios respecto del primer semestre del ajuste que encabezó el gobierno de Cambiemos. Segundo tema, la provincia cada vez más caliente. Esta vez, un robo extrañísimo, extrañísimo. Las hipótesis están todas abiertas porque el ex ministro de Planificación, que de él se trata, Julio De Vido, denunció un robo en su mansión en Puerto Panal, la chacra, como la llama él, un lugar donde tiene pájaros
de lujo. Ahí ven la zona. Y estos son los destrozos que se produjeron en la vivienda, dentro de la vivienda. Ahí está el ingreso a Puerto Panal, este exclusivo club de casas, de chacras, y el robo que sufrió el ministro Julio De Vido. Lo llamativo, declaró que le robaron 4 armas. 4 armas, una 9 milímetros, un rifle de aire comprimido y 2 carabinas deportivas. Son 4 armas de fuego. Las carabinas deportivas son deportivas, pero le hacen a usted un agujero si le pegan. A mí también. Aquí las tienen, vea. No son estas las armas que le robaron, pero son los prototipos, ¿no? O sea, el tipo de arma que le robaron. Una de estas, una de la anterior que vio, que es la 9 milímetros, y 2 carabinas deportivas. Esto es el arsenal que tenía en su casa particular, en su chacra, en su casa importante, digamos, el ex ministro de Planificación. ¿A qué le teme el ex ministro de Planificación? ¿Se habrán llevado algo más? ¿Se habrán llevado... ¿En qué circunstancias se habrán llevado lo que se llevaron? ¿Qué sectores de la policía, de los servicios de inteligencia pueden estar entrecruzados en esto? O incluso de la política. En un mes, Mariano Hamilton, que ya se dieron demasiados episodios extraños en la provincia, ¿verdad? Y sí, recordemos lo que pasó en Hurlingham cuando el jefe de seguridad de la localidad fue amenazado por narcotraficantes, también su secretario. Recordemos que ayer por la noche hubo un secuestro extorsivo en Lomas de Zamora, donde una familia fue amenazada con ser arrojada al riachuelo si no permitían que le robaran la casa. También están las amenazas a Vidal. Esto lo decimos en un marco de la 32ª purga que se hace en la policía de la provincia de Buenos Aires. 32ª purga de 1996 a la actualidad, desde aquella vieja maldita policía de Duhalde. Bueno, hasta hoy ya pasaron centenares de purgas. Así que está complicada la cosa y la mano en la provincia de Buenos Aires. También te quiero decir algo, una información que me acaba de llegar recién. Pidieron la captura internacional de Fabián Sidero. ¿Te acordás aquel tirador de Villa Crespo, el que valió el local de Nuevo Encuentro? Sí. Bueno, gracias a la querella, el trabajo de la querella, ya que ni el fiscal, ninguno de los 2 fiscales, ni el de Cámara ni el de primera instancia, habían pedido la detención, se consiguió que la Cámara finalmente pidiera la detención internacional de Fabián Sidero, que va a regresar al país teóricamente el 9 de agosto. Así que esto es algo que acaba de llegar reciencito nomás. El presidente Mauricio Macri sigue dando entrevistas. Ahora se dedicó a defender a quien ya a esta altura pareciera ser su ministro favorito, el que más dolores de cabeza le causa, pero a la vez a quien más ha salido a respaldar. Hablo del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Y en el reportaje que concedió Macri, en este verdadero raíz de reportajes que viene concediendo, donde no le hacen las preguntas más duras, pero donde responde preguntas muy valorablemente, decía lo siguiente. ¿Es la culpa de Aranguren? No es justo. No es justo porque estamos matando al mensajero. Epa. Acá la triste realidad es que un modelo energético equivocado, que se basó en la mentira, nos dejó sin energía. Entonces, lo que llegamos dice que porque crecieron mucho. Mentira, mentira. La Argentina tenía energía de sobra. El tope de 400 permite a aquel que consumía más seguir consumiendo. Solamente todos los meses. Porque la curva de los meses siguientes, ellos ya tenían consumos altos. Okay. Si la Argentina hubiese tenido un ministro de energía como Aranguren en los últimos 10 años, hoy estaríamos exportando energía, la energía sería más barata. Y también está aprendiendo esta cosa de lo que es la política. Una buena pasantía la de el ministro, ¿verdad? Está aprendiendo de política en un puesto sensible. Ojo, yo coincido con Macri, si Aranguren hubiese sido ministro en los últimos 10 años, muy probablemente estaríamos exportando energía. Lo que no es probable es que la energía estuviera más barata. La energía seguramente estaría más cara y la estaríamos exportando porque estaríamos pasando frío. Un frío que, dicho sea de paso, no sufren en
la Casa Rosada. Y les voy a mostrar, ahora vamos a otros audios, otras repercusiones sobre el tarifazo, pero no quiero dejar de mostrarles este creativo trabajo de los colegas de Big Bang News, que hicieron algo que cualquier periodista podía hacer, pero que se les ocurrió a ellos, que fue entrar a la Casa Rosada y ver qué temperatura hacía. 25 grados. Mientras el presidente, el ministro de Energía... Mirá los pasillos. Los pasillos de ingreso a los despachos. Esos son los pasillos de ingreso a los despachos. Hacía 3 décimas menos que 20 grados, mientras en la calle hacía 10 grados. Es algo paradojal en un contexto en el cual el gobierno nos está pidiendo a todos que durmamos en pullover y bufanda, ¿verdad? Esta es la más baja de las temperaturas que registraron en la Casa Rosada. Fíjate afuera, en ese mismo momento, 12 grados 5 y la brecha con los 25 de adentro es exactamente el doble. Registraron en varios lugares los colegas y en todos los casos daba, salvo en ese pasillo de 19.7, en todos los lugares daba más de 25 grados, lo cual es cierto, no es algo que vaya a cambiar o que vaya a mover el amperímetro del consumo energético del país, pero sí resulta algo agraviante, ¿no? O algo irritante. Mientras uno tiene que bajar la calefacción para llegar a fin de mes, en la Casa Rosada trabajan en hojotas y bermudas, como... sí, la nota además estaba acompañada. La nota estaba acompañada con varios funcionarios en manga de camisa atendiendo en sus despachos. Esto también era lo que se marcaba en esta nota de Big Bang News. Bien por ellos entonces. Ahora, sobre el tarifazo habló Emilio Apud, que es el director por el Estado en YPF. YPF que tiene mayoría estatal, pero el referente de los directores del Estado en YPF es este hombre, un ingeniero especialista en energía y simpatizante además del PRO, claramente, de Cambiemos, con, sin embargo, una dura autocrítica. Escuchémoslo. Por supuesto que hay que pagar. Es una cuestión ya que se hizo cultural en la sociedad argentina de no pagar por las cosas lo que cuestan, ¿no? No hay otra forma. Si no, nos vamos a quedar sin energía y vamos a estar derivando para disfrutar de esa ficción, ¿no? De infraestructura, vamos a privarnos de un montón de otras cosas que, como ocurre en cualquier país, produjo un doble efecto, que lo tendría que haber seguido previsto el gobierno y a lo mejor actuado en consecuencia antes que viniera toda esta ola de protestas que en algunos casos son justificadas, pues estamos hablando de 1.500, 1.300%, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se fija cuánto pagué la última vez y cuánto pagué ahora. Habría que haber hecho un monitoreo día a día de ver cómo evolucionaban las temperaturas, cómo evolucionaba el consumo, y decir, bueno, muchachos, acá con este aumento de esta baja de la temperatura va a ser impagable este mes. Van a pagar hasta acá, no se preocupen, el resto se lo vamos a financiar. Exactamente. Pero hay que pagarlo. Bueno, algo de sentido común, ¿verdad? No hace falta ser ingeniero especialista en energía para darse cuenta de que la gente no lo iba a poder pagar. Me lo señalaba el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, en las últimas horas. Hay un argumento que no suele ventilarse en esto y que los jueces lo tuvieron muy en cuenta. Y también es lo que está evaluando la Corte Suprema de Justicia, ojo, que no la va a tener gratis Macri para que la Corte Suprema avale el tarifazo. Lo que me decía este abogado es que hay una crítica para hacerla de tarifazo, más allá de lo técnico, más allá de cuánto se justificaba que aumentara el gas en boca de pozo o no, que es el carácter confiscatorio del salario. Esto lo deja al trabajador sin el más elemental sustento para comprar alimentos, para moverse, para vivir, para mantener a sus hijos. Es confiscatorio el salario y en eso también se basaron las presentaciones judiciales que se hicieron contra el tarifazo. Pero precisamente hablando de jueces, el que habló también fue el juez de La Plata, uno de los jueces que falló contra el tarifazo, Alberto Recondo. Escuchémoslo.
la empresa que a mí me presta el servicio, o a ustedes le presta el servicio de gas, no le puede decir de un día para otro, yo le estoy cobrando 50 y ahora necesito ganar más y le voy a cobrar 150, sin audiencia pública. Eso es ilegal. Y esto es lo que hemos resuelto en la justicia. Ahora, sobre el primer tramo, sobre cuánto le saco de subsidios, cuánto pago el gas, a quién le compro el gas y por qué, mi opinión personal, creo que en ese caso los jueces tenemos bastante poco que decir, porque para eso está el Poder Ejecutivo, que es quien administra y ejecuta las políticas de Estado, y solo los jueces intervenimos cuando hay una decisión arbitraria, ¿cierto? O confiscatoria, o que de algún modo afecte el patrimonio de los ciudadanos. ¿Alguien que recibe una factura y que la tiene en la mano, tiene que pagar el servicio o en este momento no? Esperar estas horas, porque yo estoy resolviendo seguramente en el día de hoy y voy a contar con el informe del Estado que me permitirá tomar una decisión que clarifique esto justamente. Así que me incluyo, esperémonos y me espero a mí mismo a ver cómo sale esta decisión para poder ver qué es lo que ocurre de acá en más. Esperar, lo que ya había dicho el jefe de gabinete Marcos Peña. La gente piensa, usted está pensando en esto, en cómo pagar las facturas, cómo llegar a cumplir con los distintos servicios, pero hoy se produjo otra noticia económica que no se refiere tanto a los bolsillos de los que andamos a pie por la calle, sino a los de la más alta sociedad, los estratos ultra ricos de la Argentina, digamos, como dicen en Estados Unidos, el 1%. Hoy se promulgó el blanqueo de capitales. ¿Se acuerda del blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales lo aprobó el Senado de la Nación el 29 de junio. Hace 22 días. Durante la primera semana muchos empezaron a preguntarse qué pasa que no lo promulga el Ejecutivo. O sea, ya lo aprobó el Congreso, primero diputados, luego el Senado, se hicieron cambios. Y cuando una ley es sancionada por el Congreso de la Nación, luego tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Promúlguese, publíquese, boletín oficial y empieza a regir. Pero no la promulgaron. Pasó una semana y no la promulgaron. Pasó otra semana y los abogados y contadores que asesoran a grandes empresas o multimillonarios decían, bueno, es porque Macri viajó al exterior. ¿Se acuerdan? Primero la cumbre de Chile, luego la visita a Alemania, una visita a una cumbre también de ultra ricos en Estados Unidos, y luego volvió. Pero volvió y siguió sin promulgarla. Y pasó otra semana más, la semana pasada. Fueron las 3 semanas más sucias del blanqueo. Y por eso, hoy, nuestro hashtag, para que nos acompañen, es blanqueo sucio. ¿Qué pasó en esas 3 semanas? Un verdadero festival de empresas offshore, de enjuagues entre cuentas bancarias en el exterior, de creación de empresas cáscara, mamushkas, de empresas, una controlada por la otra y a su vez esa controlada por otra, de compras de cuota parte de fideicomisos para esconder riqueza. O sea, yo tengo un dinero que nunca declaré en una cuenta que temo que descubran el año que viene cuando empiece a regir el intercambio de información. Entonces, ¿qué hago? Con ese dinero, una parte lo derivo a otra cuenta que no voy a blanquear y una parte lo compro en, por ejemplo, un fideicomiso en Luxemburgo, un paraíso fiscal que es parte de la Unión Europea y donde me dirán, pero vea qué limpio que es lo suyo, y lo otro lo guardé. Cuando uno presenta una cuenta a un blanqueo, una cuenta en Suiza, una cuenta en un paraíso fiscal, la AFIP agarra todo lo que hay en esa cuenta. Dice, bueno, usted exteriorizó este capital. Pero la mayoría de los que tienen dinero afuera, que pusieron ese dinero a buen resguardo de todos nosotros, de todos los demás, los que no tenemos dinero afuera, y somos muchos los que creemos que está mal tener dinero afuera siendo funcionario público, como por ejemplo Carlos Melconian, que dijo, yo no tengo por qué, en la medida en la que vaya a generar más confianza al gobierno, voy a ir trayendo una parte, pero el otro es para mis hijos. Y bueno, los hijos van a vivir acá, como mis hijos, como los suyos. Hay países donde las empresas offshore no son toleradas, donde, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Ecuador, por citar 2 países de distinta ideología en sus gobiernos, donde un ministro es encontrado con una cuenta offshore y le dicen, no, usted no puede ser ministro.
o en Ecuador acaban de sacar directamente una ley para que en un año todos se tengan que deshacer de sus tenencias offshore porque no se justifica. Bueno, lo que hubo en estas 3 semanas fue la parte más sucia de lo que vamos a vivir durante los próximos 6 meses o durante el próximo año. El gobierno apuesta a que este blanqueo tenga éxito, a que los ricos de la Argentina traigan o por lo menos exterioricen, le digan a la AFIP que tienen una determinada cantidad de dinero. Pero les dio una ventajita. Les dio 3 semanas para estos enjuagues, lavados, manganetas, para no tener que exhibir todo y quedarse para el futuro de sus hijos con algo fuera de nuestro alcance. ¿Qué decía Macri la semana pasada cuando intentaba convencerlos? Decía, vamos, vengan, ya no hace falta que nos escondamos más. Escúchelo. Ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que tenemos que ser todos parte de este momento y que todos sinceramos nuestra situación. Porque lo que hemos entendido es que el Estado tiene que estar al servicio de la gente, no de la política. Que el Estado tiene que estar al servicio y respetar las leyes. Con lo cual ya no más vamos a tener que protegernos ni escondernos. Y esta es la última oportunidad. Mire que si no, Alberto los va a encontrar. Insisto que es un gran punto de partida. Con lo cual ya no más vamos a tener que protegernos ni escondernos. Es fuerte, ¿no? No más vamos a tener... Además, no suele usar la primera persona del plural el presidente. La usa solo en ocasiones escogidas como esta. Berco, lo más fuerte además, discúlpame que te interrumpa, Sí. es que cuando habla del Estado, él dice el Estado tiene que cumplir las leyes. O sea, el Estado debe cumplir las leyes, por supuesto. Pero después cuando habla de los empresarios y de los millonarios, no, nosotros tenemos que ver cómo nos acomodamos, que no tenemos que escondernos nunca más. La verdad es fuertísimo, dicho en boca de un presidente de la nación, fuertísimo. ¿A quién le dio tiempo el presidente de ponerse en orden en estas 3 semanas? Y a todos, porque ojo, el cambio que estableció que la fecha de la foto de la AFIP de los activos en el exterior sea esta, la de la promulgación, y no el 1 de enero de este año como era en la redacción original, eso se pactó en el Senado, eso lo aceptó la oposición, lo aceptó Miguel Pichetto, para decirlo con todas las palabras, ¿no? Con lo cual no es solo el presidente, ¿eh? Este blanqueo va a beneficiar a allegados a todas las fuerzas políticas, al 1%, a los de arriba. Mire lo que le voy a mostrar. Esto, acércate a ver si lo podemos mostrar. Esto es un informe que le presenta esta consultora, KPMG, a sus clientes, que son clientes VIP, clientes de mega empresas, pero también millonarios particulares. Es un informe completo sobre el blanqueo que recomienda digamos, determinados activos para adherir o para no adherir. Y fíjense que acá aclara justamente eso. Los bienes deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación de la ley para personas humanas o a la fecha de cierre del último balance para el caso de personas jurídicas. Antes, en la redacción original, era igual el fin de año pasado para todos. Pero para las personas humanas pasó a ser la fecha de promulgación. ¿Y quiénes son los que pueden exteriorizar? Y ahí está, ¿a quiénes le puede haber ayudado el presidente? Bueno, todos, menos estas personas que son las excluidas. Y fíjese, los que están excluidos son funcionarios públicos de los 3 poderes y los 3 niveles de gobierno, designados hasta ahora, pero también en los últimos 5 años, o sea, del anterior gobierno tampoco pueden blanquear, incluyendo cónyuges, padres e hijos menores emancipados. No incluye, por ejemplo, hermanos. Por ejemplo, al hermano del presidente Mauricio Macri, que es socio suyo, es parte del mismo directorio, en una de las empresas offshore, varias en realidad, pero en una de las que está investigando el juez Sebastián Casanelo con Federico Delgado.
Entonces, los vínculos del poder con las clases más ricas siempre existieron, pero ahora son hasta familiares y se ponen de manifiesto de manera mucho más cruda. El blanqueo terminó hoy su fase más sucia. Ahora empieza la fase de enjuague para que esta gente tenga sus cuentas en orden. Voy a preguntarle primero a la diputada Mónica Litza, del Frente Renovador. Buenas noches, gracias por venir, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué cree que demoró tanto en promulgar el blanqueo del gobierno? Quiero decir que nosotros desde el Frente Renovador acompañamos esta ley e impusimos muchas modificaciones. Algunas fueron aceptadas y otras no. En el caso de lo que estabas mencionando recién, de quienes no pueden exteriorizar, fue una de las propuestas nuestras que no se aceptó, que era incluir a colaterales, sí, a todos los que tenían obligación de acuerdo a... ¿Y quién se opuso? Eso lo debatimos en comisión y no lo aceptaron desde la presidencia de la comisión del oficialismo. De Cambiemos, sí. Bien. Ahora sí, vamos a meternos en el tarifazo de lleno. Lo que dijo el presidente, lo que pasó en la Casa Rosada. En definitiva, ¿la gente está matando al mensajero? ¿Estuvo bien o no estuvo bien el set de tarifas que dispuso el ministro Aranguren? Manuel Adorni, economista, especialista en finanzas, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, complicado. Me parece que el gobierno cometió un error de comunicación grave. Me parece que la sociedad, era de las pocas cosas que la sociedad estaba casi en su conjunto de acuerdo, que las tarifas estaban atrasadas, que los precios eran ridículos, que había que ajustar. Me parece incluso que el gobierno tenía todas las chances de hacerlo bien y de hacerlo como correspondía. Me parece que le erró en la comunicación, me parece que le erró en la implementación. También considero que las tarifas están atrasadas. Considero también, no me acuerdo en qué testimonio pasaron, que decían que las cosas hay que pagarlas por lo que valen. APUD, correcto. Y es así, los bienes hay que pagarlos por lo que valen, la energía eléctrica y el gas también hay que pagarlos por lo que valen. Me parece que podría haber dado primero en otra estación. Me parece que haber implementado el tarifazo en un invierno tan crudo como este, me parece que estuvo mal desde lo estratégico, desde lo político y desde lo social. Y me parece que el gobierno tenía otras herramientas como para implementarlo, pero además me parece que falló en la comunicación. No sabemos cuánto tiene que costar realmente los servicios, no sabemos cuándo vamos a terminar de sufrir los ajustes, porque ahora la justicia puso un freno. Eso se solucionaba con las audiencias públicas, ¿no? No sé eso si se solucionaba, no sé, porque la audiencia pública es un mero trámite burocrático que no podía frenar el aumento. Pero son públicas, entonces la gente se puede enterar de cuánto va a valer las cosas. Pero no deja de ser un tecnicismo legal como para implementar un tarifazo, por lo cual el tarifazo iba a existir igual, la queja iba a existir igual y las presentaciones judiciales iban a existir igual. Gracias, Manuel. Mariano Mazzaro, referente de judiciales bonaerenses. ¿Era así? ¿Había que hacerlo sí o sí? Yo lo primero que digo es, no estoy de acuerdo para nada que hubiera un consenso generalizado respecto a la necesidad de aumentar, digamos, que la gente estuviera dispuesta a tolerar el aumento y errores no. Primero, se largó comunicacionalmente el 1500%, la jugada fue perfecta. Si vos decís primero 1500% y después salís, ya lo tenías previsto en 400, parece módico en relación al 1500. Onda paritaria, digamos. Pero 400% respecto de la etapa anterior es absolutamente... es una locura. Pero lo más interesante, marcar dos cosas. Una, que los subsidios que existían, mayoritariamente el volumen de dinero dispuesto para subsidio no era para el hogar, era para la industria. Eso es una pregunta que el oficialismo no ha querido desarrollar, porque básicamente de lo que se trata es, si vos subsidiás la demanda, la oferta, es decir, le facilitás que produzcan las industrias, y a la vez tenés un montón de políticas para favorecer la demanda con salarios altos, generás consumo interno, empezar a diversificar la matriz productiva del país. Tiene un sentido. Si vos lo quitás de forma uniforme, no solo es que vos pagás más en tu casa, sino que te lo están trasladando a precio porque tiene un impacto en inflación extraordinario. Miguel Bogiano, vos al principio decías lo mismo que Manuel, hay que ajustar las tarifas. Sí. Quedaron a mitad de camino, lo hicieron mal. Mira, me parece que yo no coincido con que la audiencia pública sea nada más que un tecnicismo. Creo que es parte de la ley y está justamente la instrumentación. Hay que tener presente que el Ejecutivo desde el 2002
con la ley de emergencia económica, tomó el poder que tenía Enargas, que era quien fijaba las tarifas de gas puntualmente, y que además tenía un mecanismo para su actualización que estaba hecho de forma automática. Así que la responsabilidad la tomó el Ejecutivo y escondió en las tarifas y en el atraso tarifario mucha parte de la inflación. Pero me parece que acá lo que está pasando es además una gran dificultad de instrumentación, no solamente de comunicación. Ahora, no sé si otro gobierno de Massa o de Scioli hubiera sido exitoso. Me parece que la instrumentación tenía una gran complejidad. No sé si lo del 1500 bajado a 400 puede ser. Parece una treta que tiene sentido. Es innegable. Pero ahora queda como algo bastante desprolijo, porque ha quedado todo suspendido hasta que la Corte finalmente se expida. Sí, devoluciones, facturas cada 20 días. Sí, además hay una desprolijidad, que se habla mucho del consumo, pero el precio sube el 400% sobre tarifa y no sobre consumo, digamos. Es todavía peor, porque la verdad que es muy disímil. No, pero sobre llovido mojado tuvimos un mayo que fue súper frío. Bueno, eso además de todo, ¿qué va a ser? Pero lo hizo peor todavía. No hay una argumentación, disculpen, ¿no? Pero lo digo bien. Sí. No encuentro una argumentación realmente sofisticada para argumentar el porqué del tarifazo, dividiendo gas, dividiendo electricidad, porque la respuesta es, estaba atrasada la tarifa. Bueno, discutamos cuánto estaba atrasado, ¿en relación a qué? ¿En relación a qué? ¿Cuál era el costo de producción? ¿Cuál era el costo de traslado? Hay un montón de cuestiones que no se debaten. Me dicen, estaba atrasado, la gente quería pagar más. Es un absurdo. ¿Cómo la gente va a querer pagar más? Yo lo que conozco quieren pagar menos los puchos, quieren pagar menos las galletitas, quieren pagar menos la gaseosa. ¿Cómo van a querer pagar más? Nadie quiere pagar más. Se te habla un informe, con esto termino, hace muy poquitito, viendo cuál era el impacto de la totalidad de los servicios públicos en el salario de un trabajador docente que recién inicia. Es el 40%. Sí. 40%. No, hoy lo dijo 40% de su salario para pagar servicios. Hoy lo dijo la Dirección de Estadísticas porteña, el gobierno de la ciudad directamente. Ahora vamos, Miguel, quiero que... Lo recomiendo. No está la placa, pero quiero igual que expliques por qué para vos hay que pagar todavía más. Manuela. Me parece que hay que aclarar una primera cuestión. Es una frase que se dijo al pasar, pero que es importante. Hay que pagar lo que salen las cosas, el costo de la cosa. En primer lugar, acá no se sabe el costo de la energía porque no hay apertura de los libros contables. Las audiencias públicas, en todo caso, son un paso procedimental, no tienen vinculación. Así que lo que vaya a decir la justicia sobre eso, atento, porque no quiere decir que vayan a tirar hacia atrás el tarifazo. Lo que la sociedad necesita saber es efectivamente cuál es el costo de la energía, qué cargos hay, y por eso es necesario saber cuánto se llevan los empresarios, porque son los mismos empresarios que estaban bajo el kirchnerismo. Esas mismas empresas que no invirtieron la década anterior van a seguir haciendo negociados con el macrismo a expensas de la sociedad. Entonces yo estoy sumamente en desacuerdo sobre la frase de que las cosas hay que pagarlas. Estamos hablando de los servicios, son derechos. Es el derecho de una sociedad a no tener frío, a no tener... Por supuesto que un servicio es un derecho, porque yo tengo una visión, por supuesto, de la misma manera que la educación es un derecho, y te diría que repase inclusive esa Constitución totalmente neoliberal que tenemos para tratar de entenderlo. No es un problema de voluntad, es un problema de intereses. Además, yo te dejé hablar un montón de cosas que dijiste, me gustaría terminar la idea. Pero me interesa que discutan esto, Por supuesto que es, porque vos tenés una lógica totalmente distinta para analizar la sociedad. ¿Vos qué querés? ¿Hambrear? ¿Vos qué querés? ¿Que la gente no pueda entrar a su casa y sienta tristeza, sienta frío? Se murió un bebé en Capital. Hay abuelos enfermos. Y vos hablás del clima y que el clima sería lo que explica. Y además te explico otra cosa, no importa que sea en invierno, porque en verano hace calor y también hay que usar la energía, entonces no es un tema de tiempo. Es un tema de qué plan económico. Y si me permitís, te voy a responder algunas cosas que vos decís. Para que te des una idea, el aumento que está en la red de gas, es cierto que es del orden del 400%, quedará en suspenso, etcétera, etcétera. Pero si vos estás realmente preocupada por los de menores ingresos, te cuento que los que pagan garrafa pagan entre un 60 y un 100% más de lo que gastan... Las medidas sociales del macrismo son inexistentes. De lo que gastan los que están en red de gas. Y eso fue siempre así. ¿Por qué? Porque la red de gas natural en Argentina alcanza solamente el 50%, cuando tuvimos un gran gobierno que lamentablemente no invirtió nada en hacer crecer esa red de gas. ¿Cómo estaría mejor la sociedad ahora con un aumento del 1.500%? Vos estás tratando... Estás diciendo que hay que tener un criterio de ganancia. Permitime que termine de hablar. Vos estás pretendiendo que esté en una mejor situación
los que tienen menos recursos, pero te estás olvidando que los que tienen que Todos pagar los la garrafa de gas recursos están todavía mucho peor. Entonces, Diputada, tenés ¿ustedes que qué tentar un poco criterios el tema. siguieron? Porque, a ver, en el Congreso se discutió esto y... Sí, nosotros ya desde el mes de abril le llegamos una carta al ministro Aranguren. Quiero decir algo que me parece que también tenemos que poner el foco sobre eso. ¿Quiénes ponen los ministros? En la Argentina está faltando una ley de financiamiento de las campañas políticas, porque las campañas políticas reciben aportes de distintos sectores. Entonces, cuando recién lo escuchábamos al presidente Macri, que no es la primera vez que lo traiciona su subconsciente, decir, no matemos al mensajero. ¿El mensajero de quién es Aranguren? Bueno, de él mismo quizás. No sé, ¿será? ¿O será de las petroleras? ¿O será de otros grupos de intereses? Es lo mismo ¿O que será Macri eso a esta participaron? altura, porque Bueno, hay otra cosa pero que dice Macri que es... hay una cosa que es poco transparente. Él gobierna para los argentinos, ¿Quién? pero es mentira. Porque hay algo también que no estoy de acuerdo, que es con el tema de que ellos se equivocan en la comunicación. El gobierno está haciendo una comunicación diferente, moderna, distinta, poco tradicional. Sí. Pero no se equivoca en la comunicación, se equivocan las políticas que implementa. Porque además empezaron diciendo, recuerden, que no había alternativas, que por eso había que subir. Y después vimos que sí había alternativas, porque hicieron una cosa, después cambiaron, dijeron que el tope era para las tarifas, después que eran para las facturas, después volvieron para atrás. O sea, hay alternativas. Lo que no saben, creo, a esta altura, es qué es lo que tienen que hacer. Acá el punto central, hay varias cosas. Igual no quiero dejar pasar algo que vos dijiste. Dale. Que me parece que es parte de la discusión de fondo que muchas veces no podemos darnos. Es un servicio esencial y eso sin esos servicios vos no podés, en tu criterio, reproducir la fuerza de trabajo. En mi criterio, vivir dignamente, ¿sí? Es tan básico que la discusión de fondo es que el Estado debería tener esas variables sujetas a criterios de Estado, no liberadas al mercado para hacer negocio. Primera cuestión. Decir que es un derecho es otra cosa. Segundo Decir que es un derecho es otra cosa. Segundo tema, el punto central respecto de las tarifas está vinculado a una política que lanzaron hace mucho tiempo e incluso me animo a decir previo a las elecciones, que es enfriar la economía. Enfriar la economía, enfriar la oferta, enfriar la demanda. ¿Por qué? Pero ya está pasando en pymes. Te lo planteo con números concretos. En pymes está pasando. Las pymes son el 80% del entramado industrial. El impacto directo del tarifazo en pymes, lo que concretamente produjo es problemas gravísimos en las pymes que están reduciendo su producción. Buscan poner a la economía en recesión. Eso es lo que vos pensás. Te daba el dato de un docente, 40% de su salario para pagar esos servicios es menos consumo. Pero te quiero la resolución concreta o la síntesis es menos consumo. Pero lo han dicho, lo han dicho. ¿Pensás que ellos buscan poner a la economía en recesión? No es un efecto no deseado. No es lo que ¿Vos realmente pensás que el objetivo es poner a la economía en recesión? Ellos quisieron enfriar la economía, tocaron variables para enfriar la economía y como se dijo hace un tiempo, es un juego en el cual vos abrís la caja, pero después no tenés el manejo de las variables, porque es imposible tenerlo. Mariano, perdóname. Es imposible tenerlo, y eso está pasando. Primero tenemos que aprender a escucharnos y a Todas las escuchar bien lo que variables, decimos. Yo no dije... Vos te das cuenta... No, sí, no pero te estaba diciendo déjame aclararte esto porque me él, corregiste en una cosa y no tenés razón. Vos No me te dijiste que escucho. yo dije que había consenso en que todo el mundo estaba dispuesto a pagar más y yo no te dije eso. Yo dije que todo el mundo estaba de acuerdo en que las tarifas estaban atrasadas y tenían un precio ridículo, que son dos cosas diferentes. Porque yo no digo al pobre y al que no tiene para pagar la luz. Venía la barriada. Y después me gustaría saber... Y después, perdóname, yo te dejé hablar, déjame hablar, Manuela. Por supuesto, déjame hablar, Manuela. loco, vos sí que nunca salís a la calle. Por favor. Vos sí que nunca estás vinculado a un problema de la realidad. 3.000 personas en la Quinta de Olivo, miles de personas en la zona sur, Remedio de Escalada, cada 15 cuadras de la luz había cacerolazo. Perdóname, Manuela, me interrumpiste. Personas en Córdoba. De a uno, vamos de a poco, vamos de a poco. Hay gente mirando que se Si hablan todos juntos no se entiende. Les corto los micrófonos a todos. A los dos economistas, Déjenme terminar, ¿no les por favor. parece Para que... dejarlo que él quería terminar una idea. Permíteme, a los dos economistas, el hecho de que el gobierno esté estableciendo una tarifa social, ¿no implica de alguna manera reconocer que hay un derecho a no morirse de frío? Lo que pasa es que yo me puse justamente lo que ella dice derecho, porque pareciera que derecho es lo más cercano a decir tiene que ser gratis. Ella considera casi que tiene que ser gratis. Tiene que ser accesible. Tiene que ser gratis la luz,
Entonces está muy tanta alergia de edad que alguien no pueda tener frío por más que sea pobre, por más que sea trabajador. A mí me gusta ver que la gente se muere de frío. ¿Qué te pensás? ¿Que soy insensible? ¿Y por qué defendés un aumento del 1.400%? Pero no que vos tenés que entender lo que está pasando. Se trata de ver intereses. No es ser insensible. ¿Sabés cuál es el gran problema de la Argentina? Que tiene hace 200 años un déficit fiscal que redunda en todos los problemas que tenemos de inflación, de desempleo, si hay problema de que no haya los jubilados. ¿Por qué le sacan el impuesto a los bienes suntuarios? ¿Por qué la soja no paga impuestos? ¿Por qué las petroleras no pagan impuestos? Vos culturalmente, como todos los políticos, piensan que se puede gastar más de lo que hay. Y hasta que los políticos no terminen de entender que se puede gastar más de lo que hay, vamos a seguir en esta situación. Yo quiero defender los intereses de los trabajadores. Tenés el ABC económico y le pones derecho a cualquier palabra. La economía es política. La economía es para qué intereses vas. La economía porque Macri dice que no hay alternativa y es mentira. Macri miente. Y vos sos cómplice de esa mentira. Por supuesto, porque dicen que no hay otra alternativa. Pero mientras tanto los más ricos son los que menos ponen. La cantidad de pavadas que decís es no son pavadas. Decime cómo puede ser que no le paguen. Decime cómo puede ser que los ojeros no paguen impuestos, que los petroleros no paguen impuestos y que resulta que un trabajador tenga que pagar 1.400 por ese aumento de gas. Lo que decís es falso. Manuel, Pará, dejémoslo hablar ahí. Estaba hablando y me interrumpieron hace como 10 minutos. Dale. Manuela, primero que no es verdad, todo el mundo paga impuestos, los petroleros, los ojeros, etcétera. Eso, el que le hayan bajado la... No, mínimos no. Pagan menos que pagan antes. la misma... Pagan menos que antes, por supuesto. Lo que me gustaría saber, en caso de que esté o que pueda llegar a estar de acuerdo, que lo veo difícil con tu postura, lo que me gustaría saber es de dónde sacás los recursos para seguir subsidiando. Lo seguimos con déficit fiscal, seguimos emitiendo, nos endeudamos. La plata es infinita. No, me gustaría que me lo expliques porque sería bueno tener... Le pones mucha pasión a los no pagándole a los fondos buitres, abriendo todas las cuentas, abriendo todos los libros contables de las empresas, empezando por todas las... No, o por supuesto, lo que pasa es que ustedes ven que hay que tocar los intereses a los poderosos. Bueno, yo creo que hay que dejar de financiar la iglesia. No, hay un montón de plata ahí. Estoy de acuerdo que los recursos... Estoy de acuerdo que los recursos son finitos y el tema es dónde ponemos el foco y de dónde lo sacamos. Nosotros venimos sosteniendo que hay que grabar a la renta financiera, que hay que grabar el juego, que no estábamos de acuerdo. No, porque sacamos de un lado para poner en otro, porque tenemos un concepto de Estado distinto. Vos me preguntabas qué pensábamos nosotros con el tema de las tarifas. Sergio Massa le mandó una carta al presidente Macri diciendo que pare el tema de las tarifas, que volvamos a cero y que empecemos a discutir realmente con un concepto federal, con un concepto de los políticos es poner más racional. Primero, la pregunta por más que graves a la renta financiera, al 100% no te alcanza para del recurso energético es estratégico para la Argentina. No, la graves al 100% llegás a cubrir el déficit fiscal. Ese es el problema. Si hablan todos a la vez, corto todo, porque además la pregunta tengo que manejar yo la palabra, por favor. La pregunta es oportuna y es histórica. Yo concedo eso respecto de los recursos. Sí, señor. Correcto. Por supuesto. Bien. Entre otras cosas es, o lo que discutimos, o el cuello de botella, vos hacías referencia a los 200 años y yo lo traduzco, lo deduzco en cuellos de botellas históricos de los procesos que se van tratando. Es el acceso a la divisa, ¿sí? Lo que yo planteo con total claridad es que el proceso de industrialización para exportar en términos competitivos y tener ingresos de dólares requieren de bancar, depende de la industria, 5, 10 años. El gobierno anterior lo hizo, entre otras cosas, subsidiándole insumos básicos indispensables pero no es y un problema, ampliar y tener una canasta de acceso a las divisas. Vos te quedás en el modelo agroexportador, históricamente significa 25% de subconsumo, es decir, 25% de pobres. Eso es desde que la Argentina es Argentina. En los últimos 200 años tuviste 10 años nada más donde tuviste el gobierno sin déficit fiscal. Son los políticos que ante el problema que quieren inventar. ¿Cuáles fueron esos 10 años? Son picos, son un año y después se corta, no me lo sé de memoria, pero son un año y después tenés 20. Un año son totalmente apenas. Después de las peores crisis son. Pero lo que tenés, fíjate, lo que acaba de resumir ella es el modelo de cómo piensa un político. Bueno, veamos qué más podemos grabar. Después, claro, ¿por qué está la plata afuera? Porque la gente no quiere pagar impuestos, obviamente, porque
Déjame arriba que del le contesto con los 50%, números en que la es mano. lo que se le graba a la gente acá, va a cualquier lado, porque hay mil modos de no, esconderla. pero no te Entonces, vayas por ante la la duda tangente. dice, No, grabemos es una la renta respuesta- financiera y ni siquiera se da cuenta que si la grabas al 100% no resolvés el problema. De gastar menos jamás. Veamos cómo cobramos más impuestos. Esa es la mentalidad política. Pero entonces, ¿por qué estás argumentando que hay que cobrarle impuestos a los trabajadores sobre las tarifas y los servicios? ¿A quién le cobran más? Esa es la política argentina. Esa es la mentalidad de la política Si la argentina. gente no puede pagar, ¿Cómo le saco más al privado? Ver de dónde le saco más al privado. Es que no es ese tipo de programas, muchachos. No es ese tipo de programas. No me gusta que hablen uno arriba del otro porque el que está del otro lado no entiende y se empasta la voz de uno con el otro. Ahora vamos a hacer una tanda. En segundos vamos a volver y nos vamos a ordenar para que ustedes puedan recoger los argumentos muy valiosos que se están virtiendo acá y además les vamos a mostrar cómo este mediodía la propia dirección de Estadística Porteña reconoció que incluso sin mandar a los chicos al colegio privado ni tener prepaga, hacen falta 20 lucas para vivir una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires. En segundos nada más. Quédate.